El placer. Notas sobre Tomás de Aquino. Un ensayo de Jorge Medina Delgadillo, catedrático de Filosofía Ética de la Universidad Popular del Estado de Puebla, México. Resumen. El objeto de estas páginas es reflexionar brevemente sobre 3 puntos relativos a la doctrina del placer en Tomás de Aquino, a saber, si el placer es acaso la pasión más importante del ser humano, qué características peculiares tiene y le distinguen del resto de pasiones y cuál es su rol fundamental para la moral en general y para la doctrina de la felicidad en particular. La hipótesis que la hipótesis que intentaremos probar en este artículo es que si no se comprende correctamente o si se omite la doctrina del placer como elemento indispensable para tipificar la moralidad de los actos humanos, se corre el riesgo de no comprender ni el planteamiento moral tomista ni incluso el de la filosofía cristiana. Introducción. Estadísticamente, el término placer aparece en las obras completas del Aquinate 1418 veces y el 82% se concentra en 3 obras: Summa Teológica, Comentario a las sentencias de Pedro Lombardo y Comentario a la Ética Nicomaquea. El término delectatio, placer, delectación o deleite, es susceptible de ser analizado desde una óptica estática, es decir, tan solo como una de las 11 célebres pasiones que trata Tomás en el apartado de la Suma Teológica, que va de las páginas 22 a la 48, o podría también ser tratado desde una óptica dinámica, es decir, en su rol crucial para la moralidad de los actos y el sentido de una vida verdaderamente plena. El objeto de estas páginas es reflexionar brevemente sobre 3 puntos relativos a la doctrina del placer en Tomás de Aquino, a saber, si es acaso la pasión más importante del ser humano, qué características peculiares tiene y lo distingue del resto de pasiones y cuál es su rol fundamental para la moral en general y la doctrina de la felicidad en particular. La hipótesis que intentamos probar durante este artículo es que si no se comprende correctamente o si se omite la doctrina del placer como elemento indispensable para tipificar la moralidad de los actos humanos, se corre el riesgo de no comprender ni el planteamiento moral tomista ni incluso el de una filosofía cristiana. El placer es la pasión más importante. Pues bien, para Santo Tomás, el deleite es una de las 11 pasiones. Digamos que su rol es crucial por 3 argumentos. Primero, porque, como dice Tomás, el movimiento apetitivo se desarrolla en círculo, es decir, el objeto apetecible mueve al apetito, introduciéndose en cierto modo en su intención, y luego el apetito tiende realmente a dicho objeto, terminando el movimiento donde comenzó. La primera inmutación, dice Santo Tomás, del apetito por el objeto es el amor. La segunda inmutación o movimiento en el agente es ya un ponerse en marcha, una búsqueda o más precisamente un deseo. Por último, la tercera pasión
cíclica a la primera es el placer o gozo que estriba con la quietud que sobreviene al sujeto al encontrar y estar en presencia, posesión del objeto amado. Esta tríada pasional, amor, deseo, placer, que tiene por objeto amado, es decir, un bien real o aparente para el sujeto, tiene su contraparte en otra tríada que tiene por objeto lo odiado, es decir, un mal real o aparente para el mismo sujeto, odio, huida, dolor. Recordemos también que para Tomás el mal y las pasiones asociadas a él son en cierta manera secundarios, ya que buscar el bien es causa de rechazar su opuesto. Estas son las 6 pasiones fundamentales, es decir, las pasiones del apetito concupiscible o apetito que tiende al bien o mal absolutamente considerados. De estas 6 pasiones, demos 2 argumentos para probar que el placer es la pasión fundamental. Hay que recordar justo el doble criterio que nos da Santo Tomás. Primero, según el orden de la ejecución, ahora bien, la aptitud o proporción del apetito al bien es el amor, que no es otra cosa que la complacencia en el bien, mientras el movimiento hacia el bien es el deseo o concupiscencia y el descanso en el bien es el gozo o delectación. Y por tanto, según este orden, el amor precede al deseo y este a la delectación, o según el orden de la intención, en donde resulta que es la inversa, pues la delectación intentada produce el deseo y el amor. Hay que recordar justo el doble criterio que nos da Santo Tomás. Primero, el orden de la ejecución. Ahora bien, la aptitud o proporción del apetito al bien es el amor, que no es otra cosa que la complacencia en el bien, mientras el movimiento hacia el bien es el deseo o concupiscencia, y el descanso en el bien es el gozo o delectación. Y por tanto, según este orden, el amor precede al deseo y este a la delectación, o según el orden de la intención, en donde resulta que es a la inversa, pues la delectación intentada produce el deseo y el amor. La delectación efectivamente es fruición del bien, la cual en cierto modo es fin, como lo es también el mismo bien. Recordemos, sin embargo, que el mismo Tomás dice, al establecer la prioridad de la causa final sobre las causas material, formal y eficiente, que la primera de todas las causas es la final. La razón de esto es que la materia no alcanza la forma sin la moción de la causa agente, pues nada puede pasar por sí mismo de la potencia al acto, pero la causa agente solo actúa en vista del fin. Si un agente no estuviera determinado a lograr algo concreto, no haría nunca una cosa en vez de otra, porque para que produzca un efecto determinado, tiene que estar determinado a algo cierto, lo cual tiene razón de fin. Por tanto, si, por tanto, así como en la metafísica, la causa causarum
es la final sobre las restantes causas, y en la física es el reposo, el fin del movimiento, así también lo es el placer sobre el deseo y sobre el amor mismo, como se puede observar en el siguiente esquema. Recordemos al respecto, y para aclarar la prioridad del reposo sobre el movimiento, o a colación del placer, las célebres palabras de Aristóteles en el séptimo de la Ética, comillas: Dios goza eternamente de un único y simple deleite, pues no solo existe el acto del movimiento, sino también el de la inmovilidad, y más está el placer en la quietud que en el movimiento. La prioridad metafísica y objetiva del bien sobre el mal, que haría de las dos pasiones de reposo o encuentro con el objeto amado, placer, u odiado, dolor, el que el placer siempre fuera superior. Respecto a las otras cinco pasiones: esperanza, desesperación, temor, audacia, ira, llamadas pasiones del irascible, recordemos dos puntos interesantes. Primero, para Tomás, el bien en cuanto deleitable mueve al concupiscible, pero si el bien implica alguna dificultad para conseguirlo, por eso mismo tiene algo que repugna al concupiscible. De ahí la necesidad de otra potencia que tienda hacia el bien. La misma razón hay respecto del mal, y esa potencia es irascible. 2. Esto coloca a las pasiones del irascible más que en otro segmento justo como intermedias entre las que implican movimiento y las que implican quietud hacia el bien o hacia el mal. Y así las pasiones del irascible no solo tienen un principio en las pasiones de la concupiscencia, sino también su término. En otras palabras, toda pasión del irascible volverá a terminar en una de estas dos pasiones: el dolor o el placer. Características propias y peculiares del placer entendido como pasión. Ahora bien, establecido que el placer es la pasión fundamental por los criterios de bondad, intención y reposo, entremos un poco más en él y veamos algunas de sus características. Primero, las cosas tienden a sus perfecciones propias, pero en los animales, aunque el moverse hacia la perfección no ocurra todo a la vez, sino que sea todo un proceso que dura, el conseguir la perfección natural sí es todo a la vez. Cuando el animal está establecido en lo que le conviene naturalmente, éste sí lo siente, a diferencia de otro tipo de seres, y esta sensación produce una pasión del apetito llamada deleite. 2. El placer proviene pues de la unión con lo conveniente y del hecho de que además dicha unión es sentida y conocida. De ahí que para que exista el placer se requieren tres cosas: el bien, aquello unido al bien y la unión misma. 3. El gozo es un tipo o especie de placer. En efecto, nos deleitamos no solo en la consecución de aquello que deseamos naturalmente, sino también en lo que
deseamos según la razón. A este deleite se le llama gozo, por lo que los animales solo tienen placeres y no gozos. Ojo, todo lo que deseamos según la naturaleza, podemos desearlo también con delectación racional, no a la inversa. De ahí que de todo lo que haya delectación, puede haber además gozo. Quiere decir que es más perfecto el gozo que involucra el placer sensible que el gozo que no lo involucre. Una pista de solución podría estar en el fragmento de la suma. Así como es mejor que el hombre no solo quiera el bien, sino que también lo realice por un acto exterior, de igual modo pertenece a la perfección del bien moral que el hombre se mueva al bien no solo según la voluntad, sino también según el apetito sensitivo, conforme a aquello del Salmo 83, 3. Mi corazón y mi carne se regocijaron en el Dios vivo, de manera que entendamos por corazón el apetito intelectivo y por carne el apetito sensitivo. 4. A la aprehensión de la razón que busca la verdad sigue cierto placer, aunque no sensitivo. De ahí que no implique mutación corpórea. Santo Tomás cita a Agustín al razonar: ¿qué es el deseo y la alegría sino la voluntad encaminada a estar de acuerdo con lo que queremos? 5. Más allá de la división que distingue el placer natural y el placer según la razón, existe una tercera categoría, el placer no natural. La lógica de géneros y especies que establece que X es bueno o placentero para Y puede quedar corrompida cuando tratamos de individuos concretos, en los cuales puede haber corrupciones de principios naturales o racionales que hagan que éste o muy pocos encuentren placer en lo que no sucede en la mayoría de los casos. Recordemos que en el inicio de su comentario a la Ética Nicomaquea, Tomás de Aquino aclara que el alcance de las proposiciones de la ciencia moral es así, en la mayoría de los casos, y no de modo universal como sucede en las matemáticas. 6. Independientemente de la cualidad moral de la gente, nadie puede perdurar en un mismo y único tipo de placer debido a la complexión de nuestra naturaleza. En palabras de Aristóteles, el que ninguna cosa sea siempre placentera proviene de que nuestra naturaleza no es simple, sino que hay en ella un segundo elemento por el que somos corruptibles, de suerte que cuando alguno de estos elementos actúa solo, este es antinatural para la otra naturaleza, y cuando hay equilibrio en la acción de ambos, lo que se hace no parece ni penoso ni agradable. Si la naturaleza de algún ser fuese simple, la misma acción le sería siempre la más placentera. Pensemos en algo para comprender esta característica. ¿Deleita el comer? ¿A quien tiene hambre? Sí. A quien ya se sació, incluso le puede provocar dolor.
7. Los placeres naturales dependen siempre de la justa medida, es decir, cuando la presencia continuada del objeto que producía placer comienza a sobrepasar la medida del tiempo, o cuando la cantidad del objeto sobrepasa la medida de la cantidad, lo placentero es justo la remoción de la unión y no la unión misma. Santo Tomás abre la posibilidad de que lo espiritual que provoca gozo sea de tal índole que pueda prolongarse en ausencia de no tener exceso y ser de naturaleza inmutable. En otras palabras, en el campo especulativo esto lo cumple con creces la contemplación y el práctico la virtud. Octavo, las delectaciones producen sed de sí mismas, las corporales hasta que se consuman, pues como el placer se da hasta que se posee el todo, cada parte del todo llama al sujeto a esperar las subsiguientes y así tenerlo todo. Y de este modo casi todas las delectaciones corporales producen sed de sí mismas hasta que se consuman, porque tales delectaciones siguen a un movimiento como aparece claro en la delectación de los manjares. Por por parte del poseedor, como cuando uno no posee al instante perfectamente una cosa que existe perfecta en sí, sino que la adquiere poco a poco, ya que, como afirma San Agustín, no quiere que las sílabas se paren, sino que vuelen para que vengan las otras y así oigas el conjunto. Así acontece siempre con todas las cosas que componen un todo y cuyas partes todas lo forman. No existen al mismo tiempo, las cuales más deleitan todas juntas que no cada una de ellas. De ser posible sentirlas todas. Pero una vez satisfechas, las delectaciones corporales, si continúan, suelen ser incluso dolorosas. En cambio, las delectaciones espirituales suelen producir más sed de sí mismas y cuando se llega en ellas a la consumación, son más deleitables aún. 9. Las delectaciones propias aumentan las operaciones, mientras las extrañas las impiden. El placer aumenta de la concentración y esta la atención e intensidad y estos la cualidad de la obra. Por lo mismo, las delectaciones impropias son causa de distracción y frustración del acto. He aquí, por demás, una prueba clara de cómo hay que buscar los placeres propios del espíritu para hacer continua en el deleite dicha operación y evitar, por otra parte, los placeres distractivos. 10. El placer perfecciona la operación. Esta propiedad la tomamos de una clara definición que da Tomás al comentar el 10º de la Ética, cuando afirma: el placer es la perfección de la operación. En otras palabras, el placer es el fin, no finis quis, sino finis quo, es decir, un fin superviviente, no final, del acto, o mejor dicho, es la perfección sobrevenida al acto que lo consuma. Con razón mencionaba Aristóteles que el placer no solo perfecciona los actos, sino también la vida toda, la vida que cada cual desea, pues al conseguir y establecerse en esta tipología vital, sobreviene el deleite. Placer y virtud y felicidad.
Dentro de las aporías planteadas en el libro séptimo de la Ética, Aristóteles concentra su atención en una muy especial, el problema del incontinente. Esta célebre aporía, intuida magníficamente por Sócrates, problematizada por Platón y aclarada notablemente por Aristóteles, se enuncia en los siguientes términos. ¿Por qué alguien que sabe qué debe hacer, sin embargo, no lo hace? O bien, ¿por qué alguien que sabe cuán malo es el mal, de todos modos lo hace? La revelación acogió también estos problemas tan humanos y les dio una proyección insospechada para la filosofía y que abren un bocajarro. La revelación acogió también estos problemas tan humanos y les dio una proyección insospechada para la filosofía y que abren a bocajarro el tema tanto del misterio de la iniquidad como el del misterio del bien. Si nos quedáramos con una lectura fácil de la ética, dividiríamos simplemente los actos en buenos y malos y ya. La ética minimalista consiste en esto, en reducir la riqueza de lo humano, la enorme complejidad de lo humano al blanco y negro. Sin embargo, Aristóteles y su célebre discípulo Tomás de Aquino buscan ser fieles a una realidad que no es tan simplona, sino que es más problemática de lo que parece. Repetimos este párrafo. Si nos quedáramos con una lectura fácil de la ética, dividiríamos simplemente los actos en buenos y malos y ya. La ética minimalista consiste en esto, en reducir la riqueza de lo humano, la enorme complejidad de lo humano, al blanco y negro. Sin embargo, Aristóteles y su célebre discípulo Tomás de Aquino buscan ser fieles a una realidad que no es tan simplona, sino que es más problemática de lo que parece. ¿Cómo problematizan la acción moral? Justamente introduciendo el concepto de placer, placer-dolor. Estudiemos el esquema. Siguiendo a Aristóteles, Tomás afirma que la verdadera virtud no solo implicaría el hábito de hacer el bien fácticamente, sino que involucraría una resonancia afectiva, una pasión llamada placer. Ser bueno, plenamente bueno, es decir, virtuoso, equivale a hacer el bien y además deleitarse en ello. Si se hace el bien, pero aún se siente algún tipo de pesar o dolor, alguna molestia que sin embargo se remonta y supera, entonces no se es aún virtuoso, se es formalmente continente. En otras palabras, no basta hacer el bien para ser bueno. Además, hay que sentirse bien al hacer el bien para ser realmente bueno. Ocurre otro tanto en la sección del mal moral. No basta para ser vicioso el hacer el mal.
Además, se debe sentir placer al hacer el mal. Si no ocurre esto, sino que uno se siente mal al hacer el mal, es decir, sentimos dolor moral en sus distintas manifestaciones, remordimiento, arrepentimiento, entonces no se es precisamente vicioso, sino que se es incontinente. Y la razón de dicho nombre es que el que se entristece por cometer el mal es porque sabe al menos dos cosas. Una, que es el mal. Y dos, que pudo haberlo evitado. De ahí su dolor. En efecto, la ignorancia total del primer requisito disculpa al que peca, y el remordimiento denota que se fue libre a la hora de cometer el acto, pues sometido a la obligación necesidad o violencia. No se tiene ese mismo sentimiento. En efecto, la ignorancia total del primer requisito disculpa al que peca, y el remordimiento denota que se fue libre a la hora de cometer el acto, pues sometido a la obligación, necesidad o violencia, no se tiene el mismo sentimiento. Notemos de entrada una gran semejanza entre el virtuoso y el vicioso. Ambos se complacen en su acto. Esta es quizás la prueba más grande, si prestamos atención, para demostrar que el placer no es la felicidad, pues se seguirá que el máximamente placentero sería el siempre feliz, es decir, ambos, vicioso y virtuoso, serían felices, lo cual contraviene el hecho de que la felicidad implica la vida en consonancia con la virtud. De cualquier manera, algo de interesante tiene en esta característica, pues aunque no toda vida placentera sea virtuosa y feliz, sí toda vida feliz implica tanto el ejercicio del bien como la confirmación respectiva del gozo, placer. Una segunda semejanza. Tanto el continente como el incontinente, que usualmente somos la mayoría estadística de los humanos, viven con dolor, ya por hacer con fuerza de voluntad el bien que todavía no gusta, o por evitar el mal que tanto gusta aún. En el caso del continente, o bien por el hacer el mal y sentirse con contristado, como en el caso del incontinente. Veamos ahora con más detalle el caso del virtuoso. Efectivamente, toda virtud tiene que ver con placer y dolor, no solo porque somos seres corpóreos espirituales, sino porque en comprender a amar lo amable y a odiar lo odiable estribe la ética, como apuntaba Platón, o más precisamente las palabras de Santo Tomás, comillas, porque la intención de cualquier virtud moral es que alguien se deleite y se entristezca debidamente, comillas. ¿No acaso habíamos dicho que el placer sobrevenía como perfección del acto conveniente a la naturaleza? Pues bien, debe existir un gozo especial en el virtuoso, pues es y hace lo propio de la vida humana, lleva al colmo las potencias propiamente humanas. La vida del virtuoso nos puede ser desconocida,
y por eso tal vez poco llamativa. Pero si atendemos a los criterios de placer y dolor, podremos imaginar cuán bueno es el bien y cuán malo es el mal, y que el virtuoso tendría el termómetro de placer y dolor en tal objetividad y precisión que sí podría dar cuenta de lo anterior. Ya Aristóteles comentaba: no se puede gozar el placer del justo sin ser justo, ni el del músico sin ser músico, y así en los demás placeres. El virtuoso no tiene como fin el máximo de placer, y sin embargo es quien siente el máximo de placer al tender a su perfección. Él es feliz, pues consigue estar con el bien sumo, y al tenerlo surge una perfección concomitante, el gozo, el placer. No en balde la tradición de la iglesia llama a los santos beatos, es decir, felices. La unión máxima con el bien supremo constituirá el acto más perfecto posible y por ende traería como consecuencia el placer máximamente posible. Para Santo Tomás, pues, el bien sumo es Dios, y es Dios el fin en sentido estricto, es decir, el finis cuis, mientras que la subjetividad alcanzaría, uniéndose a Dios, un fin concomitante o finis quo, llamado deleite, gozo o dicha. Tal vez sea, pues, la ética una educación en el placer, un aprender a gozarnos de lo conveniente. Y digo gozarnos con la entera convicción de que en el progreso que va del incontinente al continente y al virtuoso, el hombre aprende a dejar de tener por deleitable lo que tenía y a deleitarse en lo que antes le dolía. Hasta aquí este fragmento, el fragmento de este ensayo.